muchas bendiciones a todos. Espero que puedan estar felices viendo este nuevo capítulo de A la Luz de la Palabra, que sé que les va a gustar mucho, que va a ser un tremendo tiempo, un tiempo muy bueno para cada uno de los que pueda ver. Recuerde siempre estar compartiendo, siempre estar comentando todo lo que nosotros vamos a conversar hoy día junto a mi hermano Javier. ¿Cómo estás? Muy bien, hermana, muchas gracias por la invitación, primero que nada. Agradecer este tiempo que tenemos también porque gracias a Dios nosotros podemos seguir compartiendo la palabra, seguir compartiendo el mensaje. Sí. Entonces estamos muy agradecidos de Dios por la oportunidad que nos da. Qué bueno, hermano, me alegro mucho que estés muy agradecido. Y también vamos a estar compartiendo junto a nuestro hermano Marcos Sánchez. Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Bueno, como dice Javier, agradecido por la invitación y poder estar aquí. Y bueno, aprovechar de tratar de bendecir a otro con lo que se pueda exponer en este tiempo. Exacto, así va a ser, lo creo, lo creemos y este día fue un día muy emocionante, un día de mucha bendición. Tuvimos el privilegio de escuchar un mensaje de nuestro pastor Justo, que trataba un tema en el cual creo que muchos hemos pensado, muchos hemos estado así como relacionados y hablaba del descanso. No sé si alguno de ustedes quiere comenzar compartiéndonos qué es lo que más le habló. Sí, mira, el tema del descanso, o sea, nosotros estamos acostumbrados a decir, como con, los trabajadores, los que hemos trabajado por mucho tiempo, pueden entender el tema de que llega un tiempo donde trabajaste tanto tiempo, un año, generalmente en Chile se trabaja un año y tienes el tiempo, te dicen ya, ok, si trabajó un año, tiene derecho a sus vacaciones. Pero aquí, en cuanto a lo eclesiástico, en cuanto a lo que es iglesia, el Señor nos dice, oye, ¿terminaste el trabajo? ¿Terminaste lo que estabas haciendo? Recién cuando puedas terminar eso, ahí puedes descansar. Exacto, y creo que es muy importante tener esto, este conocimiento, tener esto siempre presente, de que a veces pedimos mucho el derecho a vacaciones, pero como lo compartía el pastor y creo que algo que nos habló, que si bien las vacaciones se dan para quienes han trabajado, sabemos que se dan cuando en donde está la oficina, en donde estamos trabajando, no hay tanta demanda, no hay tanto que hacer, porque nosotros tenemos que aceptar si es que nos aceptan o no las vacaciones. Entonces es algo en donde Dios también nos habla de que hay mucho que seguir haciendo y a veces nos preocupamos más de recibir los beneficios, Sí. de viajar, de vacacionar, cuando todavía hay mucho que hacer. Exacto. Sí, sí. Me gustaría compartir un poco la palabra donde decía nuestro pastor justo de que nosotros estamos llamados a compartir la palabra y damos gracias a Dios porque mucha más gente puede experimentar lo que nosotros estamos viviendo en estos momentos. Muchas personas están sufriendo, tienen alguna dolencia, tienen algún dolor en el corazón, en la mente, y muchas veces nosotros nos preocupamos por vacaciones, nos preocupamos por tener un tiempo libre, un tiempo a solas, pero nuestro pastor justo nos hablaba de lo importante que es no tomar vacaciones hasta que la obra esté hecha. Y Dios nos incita a compartir el mensaje, nos incita a compartir su palabra, porque hay mucha gente que está pasando necesidad y la persona y Dios nos dice que muchas veces nosotros no debemos tomar de vacaciones porque inevitablemente siempre hay alguien en el mundo que está pasando alguna necesidad. Y hasta que esa persona no esté feliz, no esté contenta con la obra que está haciendo Dios en su vida, no podemos parar, no podemos descansar. Así es, y bueno, tenemos el ejemplo en la Biblia de que Dios mismo, luego de haber creado todo, descansó. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que no podemos anhelar un descanso sin antes terminar, sin antes lo que iniciamos, porque cuando nosotros comenzamos algo, empezamos así con toda la pasión, con todo el anhelo, la visión, los sueños, todo, pero en el camino, en el proceso, como que nos vamos desinflando y Dios siempre va a tener todo para poder encendernos, para Exacto. poder renovar nuestras fuerzas. Pero
nuestras decisiones y los caminos que a veces tomamos, las decisiones que tomamos, nos hacen querer anhelar un descanso antes de terminar esa obra. Sí, de hecho, mira, también podemos compararlo con el tema, bueno, yo estudio, hasta me queda un año de carrera todavía, pero claro, uno estudia, por ejemplo, empiezas en abril o marzo, abril, y recién el descanso viene cuando terminas el semestre. Es lo mismo que pasa con nosotros, con nosotros. Si bien en cuanto a Dios nos va a dar descanso, perfectamente, Sí. pero cuando sea el tiempo, o sea, Exacto. cuando recibimos al Señor firmamos un contrato. Mira, Mm. el Señor me dice, estas son las cláusulas y esto es lo que tú tienes que hacer. Cuando recién termines todo esto, ahí vas a poder descansar. Amén. Antes no hay una posibilidad. Así es. Así es. Bueno, me gustaría compartir un poquito de lo que pasó cuando yo llegué al camino de Dios. Y respecto a lo que tiene que ver las vacaciones, porque yo fui convertido a través de un mensaje que dio nuestro pastor Israel. ¿Se imaginan que esa vez justo él se hubiese tomado vacaciones? ¿Se imaginan que ese mensaje nunca me hubiera llegado a mí? Y todo esto lo relaciono con lo que nos hablaba nuestro pastor justo en el día de domingo. O sea, qué tan increíble es esto de que no existen casualidades para Dios, que no existen Amén. coincidencias para Dios. Y si tú estás escuchando este audio, si estás escuchando este mensaje, créeme que no es una casualidad, créeme que no es porque tú abriste ahí Instagram y es lo primero que te salió, créeme que no es eso. Créeme que Dios quiere algo hablar a tu corazón, algo quiere hablar a tu vida. Hay muchas cosas que también sabemos que tú estás Amén. pasando, sabemos que hay cosas que son tremendamente difíciles de superar, situaciones de la vida donde a veces nos sentimos ahogados, nos sentimos superados, pero nada es más grande que lo que Dios está por hacer en tu vida. Así que eso me gustaría compartir un poquito. Sí, sí, muchas gracias, hermano. De verdad, qué importante es mencionar esto, que si muchos hubieran estado de vacaciones, viajando o tomándose un tiempo así como de relajo, hasta de meditación, muchos no hubiéramos escuchado la palabra. Muchos no hubiéramos estado en oraciones de otros, porque todas las personas que hemos llegado a Cristo ha sido por una oración, ha sido por un trabajo, ha sido porque personas se han esforzado por hacer la voluntad de Dios. Y creo que es súper importante porque estamos hablando de descanso, ya que Dios nos permite descansar. Él no es que no quiera que descansemos, pero tenemos que hacer algo, porque Jesús decía, mi Padre trabaja, yo trabajo, y nosotros somos encomendados a seguir a Cristo, a seguir a Jesús. Entonces, por ende, tenemos que trabajar, tenemos que movernos. Y de verdad que también se mencionaba un texto que no sé si mi hermano Marcos puede comentar acerca de Jesús en la barca. Sí, mira, este texto está en Marcos, o sea, Marcos y Mateo, están reflejados. Pero en general el texto habla de que iban los discípulos en la barca y vino la tormenta. Ellos iban en el mar, considerando que es mar abierto, donde no hay donde que puedas, digamos, protegerte. No hay posibilidades, o sea, si viene tormenta, la tormenta te va a atacar sí o sí. Pero, claro, los discípulos en sí se preocuparon, decían, se entristecieron, tuvieron miedo de la tormenta. Pero fueron donde Jesús y Jesús estaba tranquilamente descansando. ¿Y por qué Jesús descansó? ¿Por qué estaba tan tranquilo descansando? ¿Por qué? Porque antes de salir o mucho antes ya había dado las instrucciones. Mira, esto se hace de esta forma y esta forma se hace. O sea, ya entregó todo a sus discípulos para que ellos también pudieran manejarse de la misma forma que él lo hacía. Exacto. No es como que, oye, ya vámonos y ahí vemos en el camino. Sino, el Señor se preocupó de entregar todo el material, digámoslo así, para que los discípulos pudieran estar tranquilos y saber manejarse en la tormenta. Amén. Para él poder descansar. Amén. Amén. Sí, la verdad que, como dice nuestro hermano Marco, Jesús en ese momento, él ya entregó todo, como decía mi hermano Marco. La verdad es que
él pudo descansar porque él lo entregó todo, él dio la herramienta, él pudo entregar su palabra, pudo compartir su experiencia. Eran personas que ya eran conocidas de la enseñanza de Jesús. Entonces, recién ahí se puede descansar. Se puede descansar cuando nosotros ya digamos, ¿sabes qué? Yo le compartí a mi vecino que está pasando un problema, le compartí a mi hermano que está pasando un problema, le compartí a mi familia que está pasando un problema. Quizás ahí podemos, no digo que todo sea trabajo, no digo que todo sea 100% dedicado así como intentar hablarle a las personas de Cristo, pero es lo único que sabemos, es lo único que sabemos y lo único que podemos compartir, porque si yo digo que yo amo a mi familia, que yo amo a mi vecino, que yo amo a mi prójimo, no puedo hablar otra cosa que no sea de Dios. No puedo querer que esa persona experimente lo que yo experimenté, o todo lo que bien, o todo lo bueno que ha hecho Dios en mi vida. Y eso, por eso nosotros no podemos dejar de compartir. Pero sí puede que tomemos descanso de vez en cuando, pero no en cuanto a la necesidad que tenemos nosotros de poder querer el bien para las personas y lo que quiere Dios para ustedes en realidad. Sí, me gustaría compartir un detalle Todo tuyo, hermano. que mencionó el pastor, que dice que claro, reflejando lo que pasó en la barca, los discípulos ya tenían toda la información de cómo se podían hacer las cosas, cómo se maneja una tormenta. Ellos sabían qué hacer, pero se vieron tan asustados que se olvidaron de que tenían esa información, ¿sabes? Se olvidaron que ellos ya podían manejarse, es decir, controlar el miedo en ese entonces, porque la tormenta sí o sí podría haber venido en ese minuto, o venir después o antes, pero se olvidaron. Así mismo nos pasa a nosotros. O sea, no está malo salir con descanso, pero primero debemos preocuparnos de hice todo el trabajo, dejé todas las cosas perfectamente ordenadas para poder salir tranquilamente. Ya hice todo mi trabajo o sea, le compartí a mi hermano, me preocupé que todas las cosas en la iglesia estuvieran bien, de que a mi hermano, del cual yo estoy preocupado, tiene todo, me preocupé de eso. Entonces, muchas veces tendemos a olvidarnos de las enseñanzas, y cuando estamos en la situación más compleja, tenemos que, en vez de decir, oye, pucha, ya, yo voy a controlar, en el nombre del Señor, yo voy a controlar, y no, pues decimos, Jesús, ayúdame, porque necesito. Exacto, amén. Amén. Sí, hermano, y qué bueno es tener siempre este recordatorio de que lo que podamos hacer, lo que podamos compartir, nunca va a ser lo que nosotros pensamos, sino lo que Jesús coloca en nosotros, y también Jesús coloca seguridad en nosotros, coloca tranquilidad, calma, paz, y eso también es lo que tenemos que entregar, porque en este texto había una tormenta y todos los discípulos como que temieron, como que pensaron incluso que Jesús estaba durmiendo, y aquí podemos ver también que Jesús estaba descansando, pero Jesús nunca está exacto, dormido, nunca está desconcentrado, nunca está pendiente de otra cosa, siempre está todo bajo su control. Pero Exacto. nosotros como discípulos, nosotros como hijos de Dios, siempre tenemos que tener eso presente, de que nada pasa desapercibido en Dios, y que todo lo que podamos hacer, decir, pensar, hablar, siempre está presente para Dios. Entonces Dios sabe que nosotros podemos estar cansados, Dios sabe que nosotros podemos quizá hubo mucho esfuerzo, y Dios lo entiende, pero también sabe cuánto podemos dar, también sabe cuánto nosotros, hasta dónde podemos llegar, y eso es siempre bueno tenerlo presente, porque a veces nos guiamos mucho por excusas, por justificaciones, porque quizás fuimos a compartir y no nos abrieron la puerta, o no quisieron escucharnos, o no nos aceptaron algo, y Dios también sabe que iba a pasar eso, pero por algo lo hace. Entonces a veces como que nuestras justificaciones son como para dejar algo de lado, cuando Dios quiere que nosotros sigamos trabajando, sigamos en marcha, porque hay un propósito. Entonces eso
al Sí, sí, hermano. como dices tú, ese propósito, ese gran propósito que Dios nos da a nosotros, muchas veces nosotros carecemos de ese propósito. Mm, Muchas veces cuando no tenemos, cuando vivimos solamente sin Cristo, o cuando vivimos en el mundo sin tener alguna oportunidad de poder identificar nuestro propósito o nuestras metas. mm, Muchas veces nosotros o por lo menos yo en mi caso, muchas veces me cuestioné mm. muchas cosas de la vida, muchas cosas de los propósitos, si solo estábamos aquí para existir, para Paz. trabajar, si ese era todo lo que nosotros debíamos hacer aquí en esta tierra. Claro. Mm, Pero no, el hecho de como Dios obra en cada uno de nosotros, como obra en nuestra familia, porque, bueno, yo soy padre de tres. de 3 hijos y la verdad es que Dios me ha bendecido en demasía. La verdad a veces que como que no lo comprendo o no lo creo, Te creo. pero sí sé que Dios está ahí, po. Sé que está obrando en nosotros y en cuanto a cuando yo vivía la vida antes, siempre me cuestioné eso, no tenía propósito, no tenía metas, no tenía eh, nada así concreto, po. No podía creer que solamente nuestra vida era vivir, trabajar y morir. Como que no tiene sentido. Y Dios es el que le da sentido a todo lo que tenemos en esta vida. Dios es el que Mm. tenemos para Amén. que nos guíe y nos tome de la mano en este camino que de verdad que es algo que nos va a bendecir a todos y cada uno de nosotros. Amén. Sí, hermano. Qué buen término tuviste de que Dios es el que nos da propósito en nuestra vida. Dios, en el fondo, Dios sabe cómo renovar las fuerzas, Dios sabe cómo poner un sueño en nosotros, Dios sabe todo y lo único que tenemos que hacer es dejarnos guiar, obedecerle Así es. y tal como hizo Él con nosotros, va a ser también con las personas a las cuales nosotros le compartamos. Así es. A ver, mira, hay veces que nos justificamos que no, pero es que Dios no sabe lo que es trabajar, Dios no nunca ha trabajado, nunca ha hecho nada. Pero si te vas a la Biblia mismo, en el principio dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, o sea, Amén. ya está trabajando y si empiezas a leer más y más y más, te vas a dar cuenta que eh, hizo todo un trabajo. Mm, Eh, sí. para nosotros dice la Biblia, dice 6 días trabajando. Mm, Pero se estipula que pueden haber sido cada día 1000 años o exacto, sí. entonces no me puedes decir que Dios no trabaja que Dios no ha hecho nada porque incluso en estos momentos si Dios puede estar a tu lado y haciendo Así algo para es, ti así es. y claro sí Dios sabe de descanso Amén. eh, pero ¿cuándo es el descanso? Mm, Cuando ya hizo todo. Llegas a un punto leyendo Génesis dice el séptimo día descansó. mm, ¿Por qué descansó? Porque ya había hecho todo. Ya le amén. había dado instrucciones a la tierra que creara animales, a los cielos que creara aves, al Mm, mar que creara animales marinos. Entonces ya estaba todo ordenado, ya estaba todo hecho. Entonces recién con todo hecho pudo descansar. exacto, así es. Sí, y qué bueno saber que Dios no es que no quiera que descansemos, pero todo lo que Dios nos da tiene un principio y un final. Entonces tenemos que esforzarnos, tenemos que pedir ayuda a Él y a las personas que Dios nos deje para pedir ayuda, para acudir. Y hay una frase que si bien no estuvo en el mensaje, pero me quedó muy presente, que ayer la dije, ayer hace mucho, que es que siempre va a haber más necesidad que obreros. Entonces, siempre va a haber trabajo, siempre va a haber algo que hacer. Nunca es como, ya aquí no hay tantas personas que compartirle, ya aquí creo que hablé suficiente. Siempre va a haber más. Pero también tenemos que aprender a discernir, aprender a ser guiados, a escuchar la voz de Dios, porque podemos estar en un lugar 2 meses cuando Dios ya quiere que empecemos en otra parte. Entonces tenemos que ser sensibles a lo que Dios nos está hablando, porque en el fondo Él sabe todo, Él sabe el principio y el final de nuestra vida. Así que eso, vamos ya finalizando, pero me gustaría, no sé si quedó algo por decir. ¿Eh? ¿Eh? ¿No? Bueno, Mm, como ya, tú decías, no, bro.
el texto que tú mencionas lo tenía en mente también. Y aquí está, lo acabo de buscar. Está en Mateo 9:37. Dice: a la verdad, la mies es mucha, más los obreros son pocos. O sea, decimos, ya quiero descansar y hace todo, pero y esa persona que está allá esperando, le Exacto. hablaste. Mm, Entonces, no digo que esté mal el descanso, mm, pero descansemos cuando ya está hecho todo. Cuando exacto. ya no me queda nadie cercano o del rango que tengo, ya de que compartía todo, Mm. ahí recién podría descansar. Así es. Muchas gracias hermano Javier, muchas gracias hermano Marcos. De verdad que fue un capítulo muy bendecido, con mucho descanso, ¿no? Pero con mucho anhelo de trabajar, con mucho anhelo de, no de vacacionar, no de viajar. La verdad que eso, si Dios lo permite, en algún momento va a llegar, pero nuestro enfoque siempre tiene que ser trabajar, siempre Así es. tiene que ser hacer lo que Jesús hizo. Como Jesús se esforzó, como Jesús nos ama, nosotros tenemos que hacerlo por las personas que Dios va colocando en nuestra vida. Así Amén. que muchas Así es. bendiciones. Nos vemos. Bendiciones. Adiós. Su palabra.